Específicamente, debemos adornar el Evangelio en la forma en que nos conducimos hacia las autoridades, gobierno, tema polémico para hoy, y también en la forma en que nos conducimos con nuestros vecinos, parientes, conciudadanos, etcétera, no creyentes. Es decir, que ahora vamos a pensar cómo vamos a embellecer el Evangelio fuera de estas cuatro paredes. ¿Sí? Es un tema importante. Un predicador una vez dijo esta frase: hay creyentes que son tan celestiales, irónicamente hablando, obvio, que no saben cómo vivir en la tierra. Y es un poco el pensamiento que parece aquí tener Pablo, porque en capítulo 2, versículos 11, 12, 13 y 14, Pablo nos enseñó claramente que la misma gracia que nos salva es la que nos santifica y también la que nos lleva a esperar la venida del Señor con el anhelo, obvio, de estar en gloria en el cielo con Él. Pero ahora nos baja de nuevo a la tierra, en capítulo 3, versículo 1 y 2, de esta manera. Vamos a leerlo. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso para con las autoridades, el gobierno. Verso 2, para con los vecinos en general, ¿no? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Ven? De la gloria, del anhelo, de la expectación por el regreso de Cristo y morar con Él en gloria, ¡bum! Pablo nos baja de un ondazo, teológicamente hablando, nos lleva de nuevo a poner los pies en la tierra y a decir, bueno, mientras tanto hay que glorificar a Dios en esta sociedad, a veces corrupta y difícil de soportar, cuando uno quiere vivir en santidad, ¿verdad? Nuestra esperanza celestial, hermanos, nos debe llevar justamente a no descuidar nuestras responsabilidades terrenales. ¿Sí? Mientras esperamos a Cristo que venga de los cielos, queremos glorificarlo en la tierra, esa es la idea. Recuerden que venimos viendo en todo el capítulo que la iglesia está llamada a embellecer el Evangelio, a adornar la doctrina de Dios, no solo con la verdad que predica, sino con la piedad que practica todos los días. Esa mezcla santa de verdad y piedad se ve en el capítulo 1 en el liderazgo, en el capítulo 2 en los miembros de la iglesia, y ahora en ese liderazgo y en esos miembros de la iglesia enfocados hacia el mundo que está fuera de la iglesia. Por eso, Tito debía recordar, según versículo 1, a los hermanos, la idea es recordarles siempre, insistir todo el tiempo, para que ellos adornen la doctrina de Dios fuera de la iglesia. La idea principal, el resumen de todo esto que vamos a hablar hoy, es que para adornar la doctrina de Dios en el mundo, los creyentes debemos recordar nuestros deberes, primero, para con nuestras autoridades en particular, versículo 1, y en segundo lugar, para con nuestra sociedad en general, versículo 2. Repito el resumen de todo lo que vamos a hablar. Para adornar la doctrina de Dios en el mundo, los creyentes debemos recordar nuestros deberes para con nuestras autoridades en particular, verso 1, y para con nuestra sociedad en general, versículo 2. Bueno, oremos. Ya planteamos el tema, oremos. Dios, te necesitamos como cantamos hoy todo el tiempo. ¿Quién puede pretender tener una obediencia perfecta a tus mandamientos por sus propias fuerzas? Imposible, nuestra naturaleza se opone a tu palabra. Pero en ti hay esta gracia, este poder espiritual para vivir de esta forma, con la idea de glorificar tu nombre, Señor, en un mundo que todo el tiempo está, de alguna forma u otra, observando a la iglesia.
Por favor, glorificate, Señor, y que el resultado de este sermón sea hermanos y hermanas que continúen glorificándote y adornando el Evangelio que predican fuera de la iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver versículo 1. Entonces, en primer lugar, debemos recordar nuestros deberes para con las autoridades. Yo sé que este es un tema polémico, es un tema discutido, es un tema que quizás estaría bueno en algún momento saltear, ¿no? Pero no seríamos honestos con la Escritura que Dios nos dejó. Y quiero adelantar algo. El problema no está en la Escritura, ¿no? El problema está en nuestros preconceptos y prejuicios con los cuales nos acercamos a la Escritura, que es distinto. La verdad que es muy sencillo lo que vamos a leer acá y en otras secciones de la Biblia respecto a este tema. Cómo el creyente se debe conducir con sus autoridades. Es bastante simple de entender. Quizás lo mejor que podamos hacer es acercarnos al texto dejando de lado quizás nuestros preconceptos, cosas que escuchamos por allí o por allá, cosas que nos parecen al respecto, y sujetarnos a lo que Dios dice, y listo. Y así vamos a adornar el Evangelio fuera de la iglesia. Lo primero que hay que marcar acá es que una de las grandes tareas de los pastores, como Tito, en este caso, es recordarle a la gente lo que ya sabe. ¿Cuántas veces viniste a la iglesia tratando de escuchar algo nuevo, solo para escuchar verdades que ya habías leído en otra oportunidad? ¿Quién tiene más de 10 años de creyente aquí? Levante su mano, por favor. Bueno, ¿cuántos sermones habrá en tu haber? ¿No? ¿No es así? Libros leídos, no sé, meditaciones, etc. No importa. Hay que volver a hablar de este tema, porque está acá, en esta porción de la Biblia. Nos toca, no lo vamos a esquivar. Y hay que hablarlo. Y quizás la mayoría de las cosas que vamos a mencionar ya las sabemos. Pero hay que recordarlas porque tendemos a olvidarlas y sobre todo a torcerlas y a dejar de practicarlas. Es más, acá, en el contexto particular de Tito ministrando al Señor en la isla de Creta, uno tiene que recordar que estos hombres eran, los isleños, digamos, eran rebeldes por naturaleza, como todos nosotros, pero también por cultura. ¿Sí? Un poeta griego, Polibio, escribió esto acerca de los cretenses. Miren, siempre se estaban involucrando en insurrecciones, asesinatos y guerras civiles. Eran bravos. En capítulo 1 de Tito, noten conmigo, capítulo 12, se describe un poquito también la sociedad en la isla. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, Pablo cita el criterio, el concepto popular que los cretenses tenían de sí mismos. Interesante. Dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Eran bravos. Además, sabemos que muchos judíos vivían en esa isla también, y por historia y celo nacional, digamos, ellos vivían rebelándose, formando pequeñas y grandes sediciones para desligarse de la opresión romana de sus hombros. El tema es que los hermanos que ahora conformaban las iglesias en Creta también salían de ese trasfondo. ¿Sí? Y obviamente era difícil para ellos ahora tratar de sujetarse, obedecer, respetar, orar por las mismas autoridades que antes cuestionaban, odiaban, aborrecían, calumniaban, difamaban, etc. Pero si entendemos bien lo que el texto dice aquí es la forma de adornar la doctrina de Dios en el mundo. Qué tremendo. En primer lugar, es claro el texto, hay que someterse a las gobernantes, dice allí, y autoridades, versículo 1. El verbo que se traduce sujeten allí, significa colocarse debajo. Da la idea de una actitud y decisión personal. El texto no está diciéndole a los gobernantes que nos sujeten,
que nos pongan a nosotros por debajo de sus pies. No, el texto se dirige a nosotros, los gobernados, vamos a decirlo de alguna forma, y apela a nuestra decisión de ser sujetos a las autoridades, colocarnos por debajo de ellos. Así que la sumisión acá que se nos exige implica colocarnos voluntariamente bajo la autoridad de nuestros gobernantes. Eso es claro, ¿no? Está muy claro. La frase allí, traducida a los gobernantes y autoridades, señala al gobierno en general. Noten, no hace alusión a ningún nombre y apellido en particular, y menos aún a un lineamiento o posición política en particular. Al gobierno de turno, diríamos nosotros, a los que están allí, ahora. Representen o no nuestros ideales políticos. Hasta acá está claro eso, ¿no? En el texto. Tenemos que sacar todos nuestros preconceptos de la mente y tratar de ser humildes y ponernos bajo la autoridad de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. No es fácil esto, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero uno tiene que concluir por esto que la sujeción del creyente ni siquiera depende de la moral o de la ideología o de lo cristiano o no que sea el gobierno de turno. Qué asombroso eso. Depende de la obediencia al plan de Dios, depende de la obediencia a lo que Él nos pide en su palabra. El creyente se sujeta entonces a la autoridad humana y terrenal porque antes decidió sujetarse por amor a la autoridad divina y celestial que nos ha dejado esta palabra. ¿Se entiende? Bueno, escuchemos a Dios, lo que Él dice en otras partes de su palabra. Voy a leer Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. El mismo mandato, ¿no? El mismo. Y da una explicación, una razón en este caso. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Esa es la razón por la cual nos tenemos que sujetar a las autoridades. No porque nos gusten, no porque hacen todo bien, no porque son piadosas, creyentes, entre comillas, cristianas, evangélicas. No. No, la razón es que Dios las puso allí. Wow. Conclusión de esto. Tampoco hay que inventarla, lo dice el versículo siguiente. Dice, de modo que, ¿cuál es la conclusión? A ver, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, es decir, un juicio desfavorable, digamos, para sí mismos, delante de Dios, claro. Las frases allí que leí, no hay autoridad sino de parte de Dios, y la otra frase, por Dios han sido establecidas, nos llevan a concluir que el gobierno es el medio que Dios ha instituido. Interesante, Dios ha instituido para regularizar la sociedad. Cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno. Cuando una sociedad está librada al azar, a sus propios corazones y deseos, se transforma en una sociedad anárquica, donde cada uno hace lo que quiere y nadie puede sobrevivir sin ser dañado, lastimado, herido, abusado, etcétera, en un contexto así. Si teniendo gobierno nos pasan estas cosas que mencioné, imagínense sin autoridades. Así que concluimos que el que resiste a la autoridad resiste al plan de Dios para su vida. ¿Sí? Escuchemos a Dios lo que nos ha dicho en otra parte de su palabra. Voy a leer 1 Pedro capítulo 2, versos 13 y 14. Dios, el Dios de los cielos, dice así: por causa del Señor, y esto es clave, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes. Lo mismo. Y agrega un detalle que lo leímos en Romanos. Dice, como por Él, por Dios, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen
Bien, otra vez, por causa del Señor, frase clave, y la otra frase clave, por Él han sido enviados. Todo nos lleva a pensar que nos sujetamos a las autoridades porque son parte del plan soberano de Dios para nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces asumimos que todo gobierno es satánico, ¿no? Todo gobierno es satánico. Y a esa conclusión llegamos por pasajes como Lucas, capítulo 4, versículo 4 al 5, cuando Satanás está tentando a Cristo, ¿recuerdan? Y le ofrece los reinos del mundo. Le dice así, miren, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, mirá vos, dice Satanás, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y uno dice, bueno, él es el príncipe de este mundo, pero no es el soberano sobre este mundo. Guarda con eso. Cuidado, hermano. Recién acabamos de leer que las autoridades fueron puestas por Dios, no por Satanás. Dios es soberano sobre los asuntos de los hombres. En Daniel capítulo 4, verso 17 dice así la Biblia: para que conozcan los vivientes que el Altísimo, Dios, gobierna el reino de los hombres. Escucha esto, y a quien Él quiere lo da. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, él hace lo que quiere. Eso es lo que está diciendo. Nosotros votamos. Se hace su voluntad. Eso es lo que cree la Iglesia de Cristo. A veces tu voto y el mío concuerda con quien esté en el poder y a veces no. Nos gozamos que Dios hace lo que quiere. Él es soberano. Él es soberano. ¿Saben? Pilato, interrogando a Jesús, se sorprendía porque él no le respondía a sus preguntas. Entonces, como medio indignado, ¿no?, y sacando chapa, diríamos nosotros, le dijo Pilato a Jesús, voy a leer, Juan 19, 10 y 11, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¡Wow! ¿Qué responde el Dios de la gloria hecho hombre en ese momento, en Jesús, a este atrevido hombrecito en autoridad? Se los leo. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, de los cielos. El Señor no dijo, Pilato, tú estás acá por obra de Satanás. No. Vos tenés la autoridad que tenés en contra de mi persona, porque mi Padre te va a usar para llevarme a la cruz, porque ese es el plan de redención trazado desde la eternidad y hasta la eternidad. El Hijo de Dios debía ser crucificado. Y Pilato, con su autoridad delegada de los cielos, pecando obviamente, entregando a un inocente, iba a cumplir con los planes de Dios. Dios es muy grande, hermano. Es más grande que tu voto, que tu ideología política y que la mía. Olvídate, no hace nuestra voluntad el Señor. Tampoco Satanás hace lo que quiere con este mundo. Qué lindo entender esto, porque cuando uno entiende esto puede descansar en la soberanía de Dios, si no nos volvemos locos, hermano. Yo me imagino en ustedes, papás jóvenes que tienen hijos chiquitos, seguro que piensan, chao, ¿qué va a ser de este mundo en 10 años? Si Cristo no viene antes. ¿Qué les van a estar enseñando a nuestros hijos en el colegio, las autoridades? ¿Qué leyes sacarán? Nuevas, tenebrosas, contradiciendo quién sabe qué principio bíblico. ¿Cómo voy a proteger a mis hijos de una influencia tan malvada, inmoral, corrupta, anticristiana, antibíblica? Y uno se puede volver loco pensando así. Hasta que descansa en que el gobierno es parte del plan de Dios para nuestras vidas y que Él está detrás de todo lo que pasa, ¿sí?, en nuestro país y en el mundo. Así que debemos someternos, hermanos, hermanas. No se justifica la rebelión, aunque ahora vamos a ver algunos detalles también. En segundo lugar, es claro el versículo 1, noten, vamos a leerlo de nuevo.
capítulo 3 de Tito, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, y agrega, que obedezcan. Que obedezcan. La idea de la palabra se traduce allí, obedezcan, es la de ser los primeros en responder. Implica prestar atención y hacer algo con lo que se nos dice u ordena, en este caso. Describe como el lema de los Boy Scouts, ¿se acuerdan de la antigüedad? Siempre listo, decían ellos, ¿no? Siempre listo, esa es la idea. Siempre listo. Así que para embellecer el Evangelio, fuera de estas 4 paredes, los creyentes debemos sujetarnos a la autoridad, porque confiamos que Dios está detrás de ellos, ejerciendo un plan soberano que a veces ignoramos y no entendemos. Pero también debemos mostrar honra, mostrar respeto, buena actitud, es la idea de obediencia a nuestras autoridades. La rebeldía abierta, la calumnia, como vamos a ver después, etcétera, los gobernantes o las autoridades opacan el testimonio de Cristo. Opacan, es tremendo. Vamos a ver ejemplos de eso. La única excepción, por supuesto, a esta regla se daría en el caso, siempre lo mencionamos, ¿no?, de que el gobierno expresamente nos mandase a contradecir algo que también está claramente escrito en la Escritura que tenemos que hacer. Y un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos 4, cuando el Sanedrín, la autoridad judía, no solo religiosa, sino legal, de ese momento, ordenó a Pedro y a Juan, voy a leer literalmente, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí ya están abusando de su autoridad, porque la de los líderes es una autoridad delegada por Dios. Ellos no son Dios. Ellos no son autoridad para sí mismos y en sí mismos, ni ley para sí mismos. Ellos deberían sujetarse a la ley de Dios. Pero como mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Nosotros, los cristianos, que hemos sido trasladados a ese reino cuando creímos, obedecemos a Dios en primer lugar y su palabra. ¿Sí? Por eso los discípulos a esa oferta satánica dijeron, juzgad vosotros mismos. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a vosotros. Esa desobediencia, entre comillas, civil, está totalmente justificada para la Iglesia. Pero guarda, no por cualquier asunto, no por cualquier tema, sino cuando nos están ordenando ir en contra de la palabra expresa de Dios. Después dice, agrega algo más, el verso 1, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos. La idea es estar preparados para colaborar en todo lo que sea bueno. ¿Sí? Es la idea. Y como todavía no cambió de tema, seguimos pensando en nuestras autoridades. Tenemos que mostrar una buena disposición, ¿sí?, hacia el gobierno. Cham, ¿qué piensan? ¿Cuesta? Yo vivo en el mismo país que vivo, hermano, ¿sí? Y yo me enojo muchas veces por las cosas que hace el gobierno, que dice, que no dice y que no hace también. Hay cosas que te indignan y me indignan, ¿sí o no? ¿O son tan celestiales ustedes? Ah, bueno, pues me miran como diciendo, ¿qué pastor pecador? Sí, obvio, nos recontra indignamos por un montón de cosas y situaciones. Y ni hablemos de la agenda que hay en el Congreso para elucubrar, digo yo, futuras leyes que van a traer problemas a nuestra fe en nuestro país. Sí, indigna, es difícil, pero el texto, si yo lo entiendo bien, y no es muy complicado de entender, así que creemos que lo estamos entendiendo bien, es que sin importar cuán impío y hostil al Evangelio sea un gobierno, la Iglesia debería tener buena disposición con él, obvio, en todo lo que sea bueno, claramente, ¿no? Sujetarse al gobierno, obedecer al gobierno, mostrar una buena actitud hacia el gobierno no significa que vamos a participar de nada que no sea del agrado de Dios, claramente. Ya lo mencioné. Es necesario obedecer a Dios, en esos casos, antes que a las autoridades.
Ahora, ¿cómo mostramos en la práctica una buena disposición? Bueno, la Biblia también nos da muchas ideas. Yo solo voy a mencionar algunas. En primer lugar, orando por ellos. Tenemos que orar por las autoridades. Yo a veces, el otro día le decía a Sergio, me pregunto, quizás tendríamos que poner acá, en el PowerPoint, en los pedidos de oración, nuestras autoridades, porque no lo estamos haciendo a nivel iglesia. Espero que en casa cada uno clame al Señor, que tenga misericordia de nuestro país y nuestras autoridades, ¿no? Pero el texto que voy a leer le habla a la iglesia cuando se reúne. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y quiero decir algo antes. Fue durante el reinado del cruel Nerón cuando Pablo escribe estas palabras que voy a leer. Dice allí, exhorto ante todo, prioridad absoluta, ¿no? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia o autoridad. Tremendo. Pablo animaba a la iglesia a orar por el mismo emperador que años después dictó su sentencia para que lo decapiten. Nosotros nos quejamos del gobierno, pero de cosas mucho menores que esas. Y Pablo animaba a los hermanos, oren por las autoridades. Y la idea no es orar para que descienda fuego del cielo y los consuma, ¿no? Porque el versículo siguiente dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que orar por la salvación de ellos. No para que Dios los destruya, tenemos que orar para que la misericordia de Dios los cubra y puedan proceder al arrepentimiento y encontrar en Cristo perdón, vida eterna, misericordia. La iglesia oraba por la salvación de aquellos que buscaban su destrucción, ¿entienden? Que los perseguían. Porque ellos tomaron con mucha seriedad las palabras de Cristo que están citadas en Mateo 5:44. Él dijo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ellos no lo tomaron como un mandato utópico fuera del contexto cultural en el que vivían, para gente quizás que vivió antes que ellos o vivirá después. No, ellos lo tomaron literalmente, como se debe leer la Biblia. Jesús, tenemos que orar por estos impíos. ¿Seguro? Pablo, imagino, allí en Éfeso, cuando recibían estas palabras y se daba lectura, ¿no? Este versículo que leí públicamente, pensando, ¿qué? ¿Tenemos que orar para que a Nerón le vaya bien? ¿Para que sea salvo? Cuando él nos desea el mal, nos acusa de un montón de males y nos persigue por esto, por nuestra fe. Cuando se enoja con nosotros, se aira, se encoleriza con nosotros porque no queremos rendirle culto, no queremos llamarle Señor, solo porque adoramos a un Señor que es Cristo Jesús. Y sí hay que hacerlo. Sí. Allí dice primero que hay que orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y es bueno leer esto, porque la consecuencia inmediata de orar por nuestras autoridades es que elimina la amargura y el resentimiento que se puede generar en nuestros corazones hacia ellos. Y en un corazón amargado, resentido, quejoso, partidario, etcétera, que pelea y no hay paz, no hay paz. No hay piedad. Tarde o temprano se caen en pecados como la calumnia, la difamación, el enfrentamiento con otros creyentes que piensan distintos. El hecho de mirar a los incrédulos no como ovejas sin pastor que necesitan a Cristo, sino como, si están de nuestro lado políticamente hablando, hermanos cuando no lo son, y si están del otro lado de la vereda enfrente políticamente hablando como enemigos. Tremendo, pecamos. Nos resentimos con aquellas personas que tenemos que ganar para Cristo, que tenemos que amar, delante de las cuales tenemos que embellecer el Evangelio. Y eso es pecado, eso está mal. Eso está mal. Lo podemos justificar políticamente, pero no lo podemos justificar bíblicamente.
pero yo tengo que luchar con mi corazón, porque yo me indigno por muchas cosas. Y mejor que salir a pelear y calumniar y poner a la gente en contra y fomentar violencia y cosas como esas, en el caso de la Iglesia de Cristo lo mejor es clamar. ¿Por qué, decís vos? Nunca se logró nada con eso en la historia de la humanidad. No sabés. En el cielo nos vamos a enterar. Las cosas que Dios habrá hecho en las sociedades en respuesta a la oración humilde de su Iglesia. Por eso cuando la Iglesia sea sacada del medio, wow, lo que va a ser este mundo. Bendito el país que tiene cristianos orando de rodillas por él. Pobre sociedad donde carecen de esto. Porque Dios es soberano, hoy lo leímos, ¿se acuerdan? Él está detrás y por encima de los asuntos de los hombres. Bueno, tenemos que orar por la salvación de ellos. ¿Saben? Al orar por nuestra querida Argentina y el mundo en general, ¿no? La prioridad del clamor no debe ser política, sino la salvación de aquellos que nos presiden. Porque cada vez que ellos crean leyes o fomentan conductas que van en contra de la ley suprema de Dios, la ira del Señor se enciende sobre ellos, porque ellos son responsables. No lo digo yo, obviamente, no tendría ningún valor. Miren lo que dice Isaías, capítulo 10, versículo 1. Tremendo este pasaje, tremendo. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Ay de ellos. Dios tiene mucho que decirle a aquellos y exigirle a aquellos que les dio autoridad. Pero ahora estamos tratando con la iglesia, no con ellos. Pero oremos, que Dios tenga misericordia, porque si como sucedió allá en Nínive, muchos años atrás, los gobernantes se arrepienten, ¿se acuerdan? En respuesta a la predicación de Jonás, Dios puede bendecir mucho a nuestra Argentina, ¿no? Otra forma de tener buena disposición ante el gobierno, una es orando, la otra es pagando nuestros impuestos. Se vino con todo el pastor hoy, ¿eh? Yo no, lo dice la Biblia. Sí, los creyentes, claro que sí, no somos anarquistas, no fomentamos el desorden social, al contrario, debemos respetar las leyes y pagar los impuestos también. En Romanos 13:7 se nos exhorta, siempre en el contexto de la autoridad, de la relación que la Iglesia debe tener con las autoridades, se dice lo siguiente: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Una vez, para tentar a Jesús, se acercaron una mezcla, ¿no?, de opositores a él y le dijeron a sus discípulos: mirá, ¿qué pasa? ¿Tu maestro no paga los impuestos? ¿Se acuerdan? Y el Señor en ese momento podría haber dicho: ¿y este quién es? Y enviar una docena, con uno alcanza, un ángel que lo consuma en el momento. ¿Pero qué dijo el Señor? Sí, Pedro, andá al mar de Galilea, cuando pesques el primer pez, en la boca del pez va a haber una moneda, un estatero, con eso pagá, por vos y por mí, dice el Señor. Más allá del milagro, porque estaría bueno, ¿no? Pagar los impuestos así, ¿no? No me alcanza para la luz, andá al mar, hijo, pescá, no. Detrás del milagro siempre hay una enseñanza, recuerden eso en la Escritura. Dios no desperdicia poder sobrenatural. La enseñanza es eso. Ni siquiera el Dios de los cielos, en su condición de hombre, se opuso a pagar impuestos. Bueno, ya más claro que eso. Otra vez vinieron los fariseos para tentarle, ¿se acuerdan? Pillos, astutos, y le preguntaban a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César o no? Muy pilla la pregunta. Porque si el Señor decía sí, bueno, caería en descrédito delante del mismo pueblo que él quería evangelizar, amar, mostrar su misericordia y su gracia. ¿Por qué? Porque el pueblo obviamente detestaba los impuestos que eran injustos, excesivos,
de parte de Roma para con ellos. Si decía no, habría sido, obviamente, que eso es lo que buscaban, arrestado por sedición a Roma. ¿Qué dijo? Bueno, una frase súper famosa, ¿no? ¿Cómo? Dad al César y a Dios. Mateo 22, 16 al 21, por si alguien después lo quiere leer. En otras palabras, paguen el impuesto. Vamos a decirlo así. Relación con Dios, más que religión, y gobierno civil tienen que convivir, pero por caminos totalmente diferentes. Hay cosas que tenemos que darle a César, responsabilidades para con César y otras para con nuestro Señor. Por eso en la Iglesia Bautista Misionera en Carapachay no hacemos política, no vivimos de la política y no queremos que nadie peque en este lugar enfrentándose con otros hermanos porque piensan de manera distinta, políticamente hablando. En ningún lugar de la Biblia se nos manda a tener el mismo partido, color, idea, ideal político. ¿Se dieron cuenta de eso? No hay un solo versículo que te diga, mis hermanos tienen que ser de tal o cual bandera política. No. Yo sé que seguramente, si ahora yo preguntaría, ¿quién está en este sector? ¿Quién se ubica en este sector y quién se ubica en el otro? Derecha, centro, izquierda. Y algunos dirían, no, yo soy de la izquierda, no, yo soy de la derecha, yo soy del centro. Eso está bien. ¿Qué vamos a hacer con eso? Está bien. Lo que está mal es usar eso para embarrar el Evangelio, que después tenemos que predicar. Desuniéndonos como hermanos, peleándonos, faltándonos el respeto. Todo a la vista de un mundo que mira con demagogia, digo yo, y alegría cómo los cristianos se matan a palo entre sí por causas secundarias, terrenales, y que de última no son las prioridades de la Iglesia. Nunca lo fueron. Pero hay que pagar los impuestos. Bueno, otra forma de tener una buena actitud es respetándolos. Hay que respetar a las autoridades. Yo sé que hoy en día toda institución prácticamente humana cayó en descrédito y la falta de respeto es moneda corriente en todos los ámbitos. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Y en parte, claro, obviamente eso se debe al abuso de poder de parte de las autoridades, claramente. Y otra se debe a nuestra propia naturaleza caída, que es rebelde y no le gusta tener a nadie como autoridad. Pero se da en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, la misma palabra del Dios de los cielos sigue sonando en la Iglesia de Cristo con pasajes, por ejemplo, como 1 Pedro 2,17, donde leemos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, qué lindo. Agrego uno más, honrad al Rey. Honrad al Rey. ¡Wow! Pedro le escribe estas palabras a hermanos que estaban sufriendo por causa de ese mismo rey mencionado, al cual debían respetar y honrar. La idea es valorar, cotizar alto, tenerlo en estima. En Romanos 13:7, y en conexión con nuestras responsabilidades con las autoridades, dice esto la Biblia: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Bueno, eso lo podemos aceptar, pero miren lo que sigue: al que respeto, respeto, al que honra, honra. No tenés la autoridad, y yo tampoco, de faltar el respeto a nuestras autoridades, ni con lo que decís, ni con lo que hacés, ni con lo que escribís en las redes sociales. Es una realidad bíblica. A ver, hermano, yo no encuentro ninguna cosa difícil de interpretar en lo que estamos leyendo. Dios es muy claro, no lo hagamos más si lo estamos haciendo. Por más que haya convicciones que quizás internas que justifiquen eso, como algo valioso, algo... No, nunca es valioso difamar, calumniar, fomentar violencia, enfrentar a los hermanos. Nunca es bueno. Nunca es bueno. Y teniendo metas tan elevadas como la de colaborar con Dios, qué asombrosos, en la formación de un pueblo que Él va a llevar a la gloria para siempre, ¿cómo nos vamos a meter en las aguas pantanosas de un sistema corrompido para enfrentarnos unos con otros? Por favor, ¿qué nos pasa?
Hubo un tiempo en el cual la iglesia respetaba a sus gobernantes en serio, ¿no? Se tomaban en serio esto. Por ejemplo, Tertuliano, que fue uno de los apologistas más destacados. Apologistas eran los que defendían la fe cristiana delante de los emperadores que los atacaban, ¿sí? Y usaban un montón de argumentos, pero el que más impacto quizás generó y cambió un poco la historia, aunque circunstancialmente, fue frases como las que siguen, que voy a leer. Dice, los cristianos no somos enemigos de nadie, ¿no? Y menos aún del emperador, porque sabemos que ha sido puesto por Dios. Las mismas escrituras que tú atacas son las que nos mandan a orar por ti. ¡Wow! ¿Cómo te resistís a eso, no? Es más, por hecho, uno dice, bueno, pues eso es historia de la iglesia, no está en la Biblia. A mí léeme la Biblia. Está bien, vamos a leer la Biblia. Hechos 23, 1 al 4. Allí, por ese pasaje, sabemos que Pablo estaba por presentar defensa ante el concilio judío. Tenía que dar cuenta de su fe. Pues ellos lo tomaban como un traicionero a su fe, a la ley de Moisés, etc. Qué interesante esto. Cuando Pablo comienza a hablar, el sumo sacerdote presente manda a un guardia que lo abofetee, que le pegue en la boca. Y Pablo era colérico, de verdad eso. Pablo se enoja. Y miren lo que dice, yo se los voy a leer. Dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y uno dice, vamos, yo soy de Pablo. Sí. Pará, la historia no termina ahí, fíjate. Los que estaban presentes, claro, se sorprendieron de la actitud de Pablo y dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Mirá la respuesta de Pablo, hermano, asombroso. Si hubiese sido yo, capaz que decía, sí, ¿qué? Mirá lo que dice Pablo. Dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo tenía un profundo respeto por las autoridades, aunque impías, sí, injustas muchas veces, pero que Dios había puesto sobre su vida. Porque Dios muchas veces, hermanos, usa para llevar adelante su palabra en una nación, no el bienestar y la prosperidad económica, sino la persecución, el dolor, la necesidad. Él sabe, Él es soberano. ¿Cómo nos vamos a entremeter en sus caminos, no? Y decirle cómo hacer mejor las cosas. En ese momento, este era el sumo sacerdote que tenía que juzgar el caso de Pablo. Cuando Pablo se enteró ante quién estaba, dijo, tapo mi boca, perdón, pero hoy en nombre de la libertad de expresión, hablando con mi hijo que estudia Derecho, que está expresada en los derechos universales, ¿no? O en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. ¿Qué tal, En nombre de ese artículo, los cristianos argentinos decimos o escribimos cualquier cosa de cualquier líder, dirigente, autoridad, sin mostrar el más mínimo respeto por ellos. Pero les quiero decir algo. Vieron que en derecho nada es absoluto, ¿no? Hay otras reglamentaciones que atenúan un artículo. Siempre es así, para que nadie lo use para desbandarse, ¿no? Bueno, este artículo de la libertad de expresión tiene dos atenuantes interesantes. El primero, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Entonces yo no puedo decir lo que quiero de cualquiera. Voy a tener problemas el día de mañana por eso. Nadie me va a censurar a la hora de decirlo, pero las consecuencias de lo que dije me va a traer problemas. Segundo, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Segundo atenuante. Y los cristianos tenemos que agregar un tercer atenuante. La obediencia a los principios bíblicos. No importa lo que sienta mi corazón, no importa mi inclinación, no importa
ni siquiera cuán indignado me sienta por algunas cosas, yo tengo que obedecer a Dios. Y vos también. Porque Él es digno. ¿No es así? ¿Saben? Aún los profetas del Antiguo Testamento, cuando denunciaban el pecado de las autoridades, lo hacían confrontándolos con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra, y su carácter santo y justo, y no con sus ideales políticos, ni preferencias partidarias o intereses personales o económicos, jamás. Siempre los confrontaron con la palabra de Dios y con la gloria del Dios que Dios nos dio esa palabra, con fines piadosos, espirituales. Nos tiene que hacer pensar todo esto. Porque muchos defenestran, literalmente, con una falta de respeto abismal, a algunas autoridades y a los que piensan como esas autoridades, citando a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? Y dicen, yo hago un ministerio profético, y furioso, y... No, pará, no es así. Leamos bien a los profetas, entonces. Gracias a Dios, nosotros, hermanos, viviendo en democracia, no era la situación de la iglesia primitiva para nada, tenemos medios de protesta legales, claro que sí. ¿No? ¿Está bien eso? ¿Sí o no? Sí. Nadie protesta por nada acá. Sí que tenemos, claro. Pero cuando los usemos, o antes de usarlos, asegurémonos de que no estamos violando ninguno de estos principios bíblicos. ¿Sí? Que algo sea legal no lo convierte en legítimo delante de Dios. ¿Sí? Así que bueno, un ejemplo bíblico. Yo sé que es importante hablar de ejemplos bíblicos. La ley de entonces, en tiempos de Pablo, decía que un ciudadano romano, ¿se acuerdan?, no podía ser ni azotado, menos aún encarcelado, sin haber sido juzgado previamente, sin haber pasado un proceso, ¿sí?, judicial. Bien. En Hechos 16 se nos cuenta que, a pesar de que era ciudadano romano, él junto a Silas fueron azotados y encarcelados, sin juicio previo alguno. Bueno, pasó el tiempo, Dios hizo un milagro, ¿se acuerdan? Lo llevó a la prisión porque quería salvar la familia de un carcelero. Así es Dios, soberano, total. Cuando finalmente todo esto pasa, se acerca al mismo carcelero y dice, bueno, tengo órdenes de dejarlos en libertad. Vamos, hermano, salgan contentos. Gracias, Señor, por responder la oración. Y Pablo dice algo sorprendente. Dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, dice Pablo. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto. Si no vengan ellos mismos a sacarnos. Tremendo, ¿no? Entonces uno dice, ¿ves? Ahí está, Pablo se está rebelando contra la autoridad, le está faltando el respeto, él es mi líder, yo sigo el partido de Pablo. No. Él solo apeló a un derecho que tenía y lo hizo de una manera cortés y amable. ¿Cómo sabes eso, Mariano? Mirá cómo termina la historia. Cuando los magistrados se acercan, porque ellos habían violado la ley, no Pablo y Silas, se acercan y dicen, por favor, señores, salgan de la prisión porque nos van a meter en problemas a nosotros, qué sé yo. Dice la Biblia que saliendo de la cárcel, por eso digo que no se rebeló ni nada, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos que estaban ahí reunidos, los consolaron y se fueron. ¿Ven? Pablo y Silas fueron a ministrar espiritualmente a los hermanos y no a sublevarlos políticamente contra las autoridades que los habían encarcelado. Fueron a hablar bien del Señor, no mal de las autoridades que procedieron de manera injusta. Así que, hermano, en conclusión, no nos sujetamos, ni obedecemos, ni buscamos el bien, ni oramos, ni respetamos a un gobierno por su piedad o falta de ella. Piensen en los emperadores romanos, detrás de la primera iglesia o de la iglesia del primer siglo, sino porque es la voluntad de Dios. Uno dice, pero hay gobiernos hoy en la actualidad, en otras partes del planeta, que están convencidos que parte de su función es obligar a la gente
a adoptar las creencias oficiales del país. Por ejemplo, los estados islámicos. Por eso es que se persiguen a los cristianos. Ellos tienen en mente esta convicción. Vamos a obligar a toda la población a seguir esta creencia. ¿Saben que la Iglesia de Cristo cometió el mismo error muchas veces en su historia? Lamentablemente en la Europa del siglo XVI-XVII se asumió esto como verdad teológica de parte de Dios para la Iglesia. Entonces los países se enfrentaban entre sí, unos para obligar a la gente a hacerse católica y otros para obligar a la gente a hacerse protestante. Y allí se formó la famosa guerra de los 30 años, donde se derramó sangre a lo loco, se pecó contra Dios de una manera tremenda, y lo peor de esto, ¿saben qué es? Usando su palabra. Tremendo. Nosotros, viste, que a veces fantaseamos con la idea, bueno, si llegaran gobernantes creyentes al Congreso, ¿no? Este país sería impactado con el Evangelio, habría más salvación, más avivamiento espiritual, y quién sabe, qué sé yo. Si no se puede obligar a nadie a creer. ¿Qué vamos a sacar una ley desde el Congreso que obligue a la gente a ir todos los domingos a una iglesia evangélica pensando que de esa forma van a ser salvos? Si en las iglesias evangélicas de hoy, no toda la gente que va a la iglesia es salva. No se puede obligar a nadie a creer. Los papás cristianos hemos aprendido eso, ¿no? Creamos o no en las doctrinas de la gracia. Yo, por supuesto, creo en las doctrinas de la gracia, pero creamos o no, lo hemos visto en vivo y en directo en casa, que no se puede obligar a creer ni siquiera a nuestros hijos. La salvación es de Jehová, hermanos. Pero bueno, pasan esas cosas. Cuando no se entiende, ¿no?, cuál es la relación sana, bíblica, espiritual, que debe existir entre la Iglesia de Cristo y las autoridades civiles. Me gustaría terminar con dos principios que nos pueden ayudar un poco más a la hora de definir cómo adornamos el Evangelio de Dios delante de nuestras autoridades, en la forma quizás en la que la Iglesia se relaciona. Ahí está, con el gobierno. Dijimos que como resumen de todo lo que estamos hablando, Pablo le escribe a Tito que recuerde a los hermanos que para adornar la doctrina de Dios en el mundo, los creyentes deben, sí o sí, recordar sus deberes para con las autoridades, verso 1, para con la sociedad en general, versículo 2. Bueno, dos principios más que nos pueden servir. El primero, nuestra confianza está en la soberanía de Dios, no en el gobierno de turno. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? ¿De verdad lo creen? Qué bueno, vamos a vivir en paz entonces. Porque la Biblia dice en el Salmo 135:6, expresando de manera poética la soberanía de Dios, que todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo lo que Él quiere lo hace, no todo lo que yo quiero, ni lo que vos querés, todo lo que Él quiere lo hace. La Biblia claramente, una lectura así rápida, la Biblia nos muestra todo el tiempo que Él es soberano. Él es soberano sobre los asuntos de los gobiernos, pero también es soberano sobre la vida y la muerte de las personas, sobre la prosperidad o la necesidad de las personas, sobre las catástrofes climáticas, sobre el rumbo, el destino de las naciones. No, Dios es asombroso, es asombroso. Así que esto significa que más allá de quienes estén circunstancialmente en la Casa Rosada, en el Congreso o en el Palacio de Justicia, la Iglesia confía en el gobierno soberano y sabio de Dios. Dios está en su trono y su plan se está cumpliendo. A veces entendemos lo que está haciendo y a veces, la verdad, no lo entendemos, pero Él está cumpliendo su plan. La soberanía de Dios de ninguna manera debe ser tomada como un pretexto para que nosotros no hagamos nada. Pero sí es un ancla de paz para el alma cansada de aquel cristiano que ve cómo su país, su sociedad, la escuela donde va su hijo, sus hijos, la facultad donde estudian,
se degrada, se corrompe todo el tiempo y a pasos agigantados. Un pastor holandés que ya murió definió la historia del hombre, ¿no? La historia humana, la historia universal, como la autobiografía de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Qué lindo. La autobiografía de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, y agrega, y que sincroniza compasivamente los eventos que suceden para establecer el reino de su amado Cristo. Dios ya nos reveló cómo termina la historia de este mundo. ¿Por qué a veces actuamos como si fuésemos a torcer eso, no? Dios ya nos reveló cómo termina todo, hermano. Este mundo termina quemado por fuego, ¿se acuerdan? La Biblia enseña que la sociedad va a seguir empeorando desde el punto de vista espiritual, moral, etc., hasta la venida y el retorno de Jesucristo. Porque Él mismo dijo que cuando Él venga, la sociedad estará viviendo en forma similar a la de Noé. Y ustedes se acuerdan cómo era la sociedad, ¿no? En los tiempos de Noé. Violenta, inmoral, con corazones duros. Nadie se arrepentía, nadie buscaba a Dios. Tremendo. La Biblia llama a Noé pregonero de justicia, porque 120 años, que fue el tiempo en que demoró en construir el arca, él estuvo pregonando, predicando justicia. Nadie lo escuchó. ¿Cuántas personas fueron salvas? Tremendo. Y hoy se nos habla del gran avivamiento mundial, donde miles y miles y miles, qué sé yo, hacen su decisión por Cristo. ¿Y dónde están esos miles? ¿A dónde está ese cambio de vida, esa pureza de vida, esa búsqueda intencional de la gloria de Dios? ¿Dónde está? Si esos miles y miles y miles y miles y millones y millones, hasta hay una estadística que nos dice cuánta gente se convierte por día en el mundo. ¿Qué sabemos eso? Impresionante. Y a los que les gustan los números empiezan a multiplicar y dicen, bueno, entonces en tantos años todo el mundo va a ser del Señor. ¿Qué? Por favor. Por favor. El Señor ya nos reveló cómo van a ser las cosas. Pero también nos reveló que Él, no un partido político, ni siquiera la iglesia como agente de cambio, Él va a ser el que va a poner fin al pecado. Y al hacer esto se va a poner fin a las injusticias, ¿no? Al llanto, al dolor, a la muerte, a la inmoralidad, a la corrupción, a la mentira, al soborno, a la injusticia disfrazada de justicia, ¿no? Hermano, por eso descansamos en la soberanía de Dios. Y si nos vamos a quejar de algo, tenemos el derecho bíblicamente de hacerlo, hagamos siempre bajo estos principios bíblicos y asegurándonos que nos motiva una causa correcta para hacerlo. Nuestra confianza está en la soberanía de Dios. Qué lindo, ¿no entiende esto? Volví a querer nietos. Pues yo era uno de los que pensaba, ¿qué? Que mis hijos ni se casen, ¿para qué van a traer hijos al mundo? Que es un desastre esto. Claro. Yo te digo, si no confiamos en la soberanía de Dios, nos volvemos locos de cara al futuro. Es tremendo el panorama, ¿no? Y no solo en Argentina. Bueno, y el segundo y último principio que les quiero dejar es que nuestra comisión más importante es el Evangelio. No es hacer política. No lo es. No lo dice la Biblia. Jesús, antes de ascender a los cielos, dijo claramente a sus discípulos, ahora quiero que hagan esto, miren, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio en todas las naciones. Se asume, ¿no?, que de entre todas las naciones, aquellos que crean, bueno, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la prioridad de la iglesia, esa es la razón por la cual la iglesia todavía no está en gloria. Ese es el trabajo, ese es el enfoque, esa es la meta, hermanos, del alma. El verdadero cristianismo se ocupa más por la salvación de las personas, que por las soluciones políticas.
Yo sé que muchos teólogos piensan que para ser sal y luz en el mundo, lamentablemente excluyen esos conceptos del Evangelio, ¿no? Que es la forma más eficaz de hacerlo, pero bueno, piensan que para ser sal y luz en el mundo, los creyentes sí o sí deben meterse en política y deben conquistar las instituciones políticas, sociales, etcétera, para Cristo. Es más, ellos se van a extremos tremendos. Ellos dicen que el cristiano que no se involucra en política está pecando contra Dios. En serio, hay de todo, hay para todos los gustos ahora, ¿no? Ahora, para ser honestos con la Biblia, 100%, tenemos libertad de meternos en política. Es una realidad. ¿Alguno encuentra un versículo que prohíba al creyente hacer esto? Pero también es cierto que no tenemos ningún mandato en la Biblia que nos dice métete en la política. ¿No? Cuando uno se encuentra con esa entre comillas, ¿no? Falta de información, parece, ¿no? Desde los cielos, uno tiene que entender que Dios apela al sentido común de su pueblo. Y que su pueblo lo que tiene que hacer en esos casos es pesar toda la evidencia bíblica de un lado de la balanza para ver qué pasa del otro. ¿Saben? Cuando la agenda social y terrenal desplaza a la espiritual y eterna en una iglesia, su misión y su mensaje se opacan por completo. Quizás todo comienza con una buena intención de cambiar de verdad el mundo desde ese lugar, con compasión sincera por la gente que sufre, que la tenemos que tener. Pero termina corrompiendo el mensaje, la visión, los propósitos y las metas de la iglesia. Fue así que en el año 1970 nació la famosa teología de la liberación. ¿Sintieron hablar de eso? Esta idea, mal llamada teología, surge en la mente de un sacerdote peruano que se llamó Gustavo Gutiérrez. Surge en su corazón porque él veía, con compasión y dolor, las tremendas injusticias sociales que sufría la clase baja de parte de la clase alta. Indignado, él empezó a tratar de usar la Biblia para que la iglesia haga algo al respecto. Entonces él llegó a escribir cosas como estas, ¿no? Que, por ejemplo, la salvación que compró Cristo en realidad consiste en liberar a los pobres del sometimiento de la clase alta y no de la pena de su pecado que lo va a llevar a condenación eterna. Vos fijate. El concepto del pecado, tremendo. Dejó de ser una violación a la ley de Dios, santa, ¿no? Para ser una violación a la dignidad humana, expresada en esas desigualdades que tanto le molestaban y nos tendrían que molestar, claro, a nosotros también. Él llegó a decir que Cristo no murió para librar al hombre del infierno, sino que murió para librar al hombre del hombre. Y a todo eso le llamó teología. ¿Ven? Qué peligroso es. Pero no solo que cuando la agenda política es más importante de la iglesia que la eterna, la espiritual, no solo que su mensaje se corrompe y demás, el problema es cuando el partidismo político se mete en la iglesia. Eso hace que el testimonio y la unidad, sobre todo de la iglesia, se corrompa. ¿Saben? En uno de los viajes misioneros que hicimos con Mario, Sergio, etc., visitamos una iglesia en un pueblo. La hermana de la mayor autoridad del pueblo se congregaba en ese lugar. Cuando fuimos conociendo a la gente y charlando y preguntando por la historia y por qué estaba en una condición tan triste en el presente de la iglesia y qué había pasado y por ahí, nos enteramos que gran parte del problema era que los líderes que estuvieron algún día en esa iglesia y los hermanos que lo seguían comenzaron a dividirse detrás de la hermana de el intendente del pueblo. Los que estaban a favor de la política, de la orientación del intendente, empezaron como a darle posiciones dentro de la iglesia, porque ella era la hermana del intendente.
Los que estaban en contra, ¿sí?, de la bandera política del hermano, le empezaron a combatir y a pelear. ¿Y saben qué es lo peor? Los hermanos se empezaron a enfrentar entre ellos. Y en asambleas, sesiones como le llamamos nosotros, se levantaba un grupo el otro y se acusaban mutuamente. Andá vos que pensás esto, creés lo otro, que esto está bien. ¿Y vos qué? Si... Tremendo. Termino con una ilustración que pasó en nuestro país que me impactó. Y para mí ilustra claramente lo que queremos decir. En agosto, creo que fue de 2013, acá en la ciudad de Rosario, explotó, ¿se acuerdan?, un edificio por causa de una pérdida de gas. ¿Recuerdan eso? Acto seguido, la entonces presidenta, se presenta en el lugar y me pareció genial. O sea, un acto de compasión hacia las víctimas. Todavía las cámaras de los noticieros filmaban los escombros y un montón de rescatistas tratando de buscar, es muy triste, ¿no?, pero tratando de buscar restos humanos o quizás algún atisbo de vida entre los escombros. Cuando llegó la presidenta, o expresidenta, los rescatistas dejaron de buscar a las víctimas y se fueron a rodear a la presidenta. Había rescatistas, vamos a decirlo así, pro-presidenta, que se querían sacar fotos y estaban los otros, anti, ¿sí?, los opositores, digamos, que empezaron a pelearse con los rescatistas oficialistas, vamos a decirlo así. Y es increíble, impactante, porque en un momento las cámaras de la televisión filman a un muchacho llamado Adrián, que empieza a llorar y desesperado comienza a gritarle a todo el mundo como llamando la atención de la gente. ¡Ey! ¿Qué estamos haciendo? Mi hermana está debajo de esos escombros. Ayúdenme a buscarla, ayúdenme a buscarla. Era desgarrador ver a este muchacho. Y alguno que otro fue reaccionando de a poquito, ¿no? Lamentablemente sabemos que apareció muerta el otro día, ¿no? Pero yo creo que esta situación ilustra perfecta y tristemente lo que pasa en las iglesias de hoy, en nuestro país. La iglesia de Cristo, que tiene la misión de llevar el evangelio que rescata al hombre de su pecado, su peor problema, y de una condenación eterna, deja sus funciones porque se pelean en torno de una figura presidencial, de un partido político, de una ideología política. Y las almas se siguen perdiendo, porque tenemos más pasión y avidez en defender un lineamiento político que en predicar el Evangelio de Jesucristo, que siempre ha sido la locura que Dios ha usado para salvar a los que creen. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón. Perdón porque a veces no actuamos así. Si a uno le duele, me imagino, Señor, tu santo corazón, tu visión que está enfocada en llevar adelante un plan de redención eterno. ¿Qué pasa, Señor, por tu mente, tu corazón sabia, santa y justa cuando nos ves así a nosotros? Somos como niños. Perdonanos, Señor, y ayúdanos a someternos a todas las partes de tu palabra, las que son agradables y las que quizás confrontan nuestra mala manera de vivir. Guíanos, Señor, con sabiduría a aplicar estos principios para decisiones que se puedan presentar en nuestras mentes a partir de lo que escuchamos hoy. No sé, algunos se podrán estar preguntando, ¿y entonces hay que ir a un piquete? ¿No hay que ir? No sé, me meto en la política para cambiar mi barrio, no sé. Tantas cosas, tantas preguntas quizás que quedan por allí. Pero danos sabiduría para aplicar los principios que claramente nos has dejado en tu palabra a la hora de hacer ese tipo de decisiones.
Quizás quieras usar a alguno de nuestros hermanos desde la política. No sé, como has usado a otros. Sabemos que como iglesia, Señor, no debemos hacer política. Pero ayúdanos a tener sabiduría, Señor, a proceder con toda esta información que nos dejaste, más la guía de tu Espíritu preciosa. Ayúdanos a proceder con sabiduría, Señor, para con los que están afuera de la iglesia, observándonos cómo nos movemos, qué hacemos, qué decimos, qué escribimos en las redes sociales. Nos observan y concluyen cosas de nosotros. Y algunas darán gloria a ti, Señor, y adornarán el Evangelio que les tenemos que predicar. Y otras serán un tropiezo tremendo y te pedimos que sea tu Espíritu el que lo muestre en nuestros corazones. Señor, glorifica tu nombre, por favor, con tu palabra en un tema tan importante. Y que todo esto se traduzca en decisiones santas, en una iglesia que no se enreda en cosas pasajeras, sino que está dedicada en oración y en acción, con su tiempo, con su dinero, con sus dones, con sus pasiones, con sus tesoros, a cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias por tu palabra una vez más, Señor, y que tu Espíritu la use para el fin con la cual la has enviado. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.